¿Qué hacemos cuando entramos en conflicto? ¿Cómo el conflicto atraviesa nuestras vidas? ¿Qué es lo que está pasando en nosotros cuando nos enfrentamos o afrontamos una situación conflictiva o de conflicto? Cuando hay una fuerza del otro lado que es opositora a mí, que está frente a mí, o quizá que me esté haciendo sentir un poco incómoda en la situación actual. Así que se puede estar también planteándome algo que me está pasando y que me está creando a mí una situación de estrés, algo que a veces no sé cómo sacar adelante, pero el conflicto, vamos a ir desde lo que es el génesis del conflicto, lo que significa el conflicto y cómo las personas podemos afrontar o enfrentar. Enfrentar es una cosa, afrontar es otra, el conflicto. Generalmente cuando me cruza por la cabeza hablar de algún tema es porque o he atravesado alguna situación o ha venido a mi mente algún recuerdo de estar consciente, porque los recuerdos tienen que ver con los momentos que hemos estado conscientes en nuestras vidas, que hicimos el flash, la captura, cuando hicimos la captura con la cámara o la captura de pantalla. Cuando hemos estado conscientes, entonces nos vienen esos recuerdos de situaciones que quedaron ahí como en stand-by o que nos quedó una materia pendiente, algo que no pudimos resolver. Incluso que cuando podemos tener un conflicto es con una persona que a lo mejor ya no está en este plano o con quien no me animo a hablar o con quien ya no tengo relación. Pero es algo que voy a tener que sanar y sacar de mí porque me sigue habitando en las personas que han comenzado o han hecho un cambio en su vida. Tienen que ver con crisis, con diferentes momentos de crisis muy, muy difíciles, momentos en los que han sentido que se les ha derrumbado el castillo o que se les cayó el Shenga completo, toda esa estructura con todas las piezas desparramadas y porque han atravesado un caos. De hecho, cuando uno comienza un camino de transformación, cuando uno pasa de gusano a crisálida y después despliega las alas, precisamente es porque se ha tenido que arrastrar, incluso ha tenido que meter la cabeza debajo de la tierra y ha tenido que mostrar su lado más oscuro. Pero la persona no son siempre los otros los que están en lucha con nosotros. A veces la lucha, como dice Baglietto en el Témpano, es de igual a igual contra uno mismo. Y es ese caos constante que nos puede estar quizá habitando y nos pasa por todo el cuerpo y así se generan nuestras enfermedades, así se generan nuestras incomodidades, así se generan nuestros diferentes malestares físicos como contracturas, dolores de garganta, dolores de estómago, dolores de cabeza y enfermedades que se manifiestan y a veces no le encontramos, o una razón, o enfermedades autoinmunes que están atacándonos. Nuestro propio cuerpo se ataca a sí mismo de todo lo que lo venimos cargando desde mucho tiempo, porque seguimos apegados a nuestras creencias, a nuestros sistemas de creencias. Hay diferentes maneras de vivir o de atravesar los conflictos. Al haber tantos tipos de personalidad o como personas existen, más allá del enneagrama, que generalmente es de lo que hablamos, si vamos a tomar al enneagrama podemos decir que hay 9 tipos de personalidad y después podemos decir, cuando lo conocemos en profundidad, que en realidad hay 27 y después podemos decir que además de esas 27 se le van a sumar otras más, porque somos un multiverso. No somos un universo, no somos una única cosa. Y estamos siempre en la polaridad, entre el bien, el mal, el blanco, el negro, lo que creemos que está bien, lo que creemos que está mal, las creencias que precisamente son las que nos limitan, porque hoy hablamos de eso, de creencias limitantes. Es mm, una frase o una forma de llamar a esos pensamientos cristalizados y automáticos que traemos desde hace mucho tiempo y que no nos permiten avanzar.
que nos hacen estar estancados en una postura. Y esa postura no solo es una postura quizá una postura rígida, a veces se transforma en una postura súper rígida y en una postura a veces inamovible, inmutable, o nos anclamos en la tosudez del yo tengo razón y entonces solo creemos que nuestra razón es la única. El conflicto, una de las formas y las maneras que logro definirlo es a través de precisamente la actividad dramática. Cuando hablamos de actividad dramática estamos hablando de teatro, ¿no? Y hoy por hoy el psicodrama o el teatro terapéutico que utilizamos cuando trabajamos en enneagrama, para los que por ahí todavía no conocen de qué se trata la herramienta, les cuento que es una herramienta de autoconocimiento y que por ahí pueden encontrar un guía, un facilitador, que pueda brindarles la herramienta porque ya la conoce hace mucho tiempo, y lo que va a hacer es darle un mapa para que ustedes lo puedan recorrer, pero después el viaje lo continúan solos. Es como una puerta o una ventana nueva que se abre y que no se abandona nunca. No es una terapia en sí, sino que es una herramienta de autoconocimiento. Y cuando hablamos de autoconocimiento, hablamos de esto de enfrentarnos a nosotros mismos e ir hasta nuestras profundidades. Y por eso tomo el conflicto desde el punto de vista de lo teatral, porque nosotros vivimos las máscaras. La máscara es esa armadura, esa forma que nosotros nos mostramos al mundo. Y es lo que armamos, es el ego que es el que está actuando y no somos nosotros en esencia los que estamos comunicándonos con los demás. Cuando nosotros nos comunicamos con los demás, nos podemos comunicar muchas veces, la mayoría de las veces desde nuestro ego. Porque siempre estamos tratando de escuchar, pero para contestarle al otro. Cada uno de nosotros tiene una postura que es el lente, el cristal o la forma en que ve su vida. Precisamente, hablando un poco de esto que le decía, de la máscara, de este ego, algunas personas son más pensantes, que cuando se enfrentan a un conflicto o tienen una situación de conflicto, lo que hacen es paralizarse. No responden enseguida y no tratan de buscar una solución enseguida. Hay personas que son muy emocionales y que reaccionan desde su emoción y que pueden quizá llorar muy fácilmente. Entonces, por ahí no les sale resolver la situación rápidamente porque están muy metidas en su parte emocional. Y a veces la emoción puede ser quizá violenta, y también ahí empezamos a hablar de las personas que son reactivas o que son instintivas, viscerales, esas que actúan y que nos confrontan y nos desafían mucho más rápidamente ante una situación de conflicto. Cuando hablamos de conflicto podemos hablar de problema también, pero definamos conflicto. Conflicto en sí es el choque de dos o más fuerzas que se oponen en forma simultánea con un elemento o vínculo en común. Dos fuerzas que se oponen en forma simultánea. Eso es un conflicto. Y el conflicto no necesariamente tiene que ser una discusión con alguien, pero un conflicto se puede plantear incluso hasta cuál es la decisión que tengo que tomar para una acción que tengo que hacer mañana, algo importante en mi vida. El conflicto de alguna manera es un motivo constante de estar alertas para resolver algo. A veces no sabemos cómo resolver determinadas situaciones y no sabemos cómo salir adelante o estar a la altura del conflicto o a la altura de las circunstancias. Y las circunstancias es algo muy importante que también vamos a mencionar. O pueden existir tres tipos de conflictos. El conflicto con el entorno. Ahora vamos a ver qué es el entorno. O sea, el entorno es el lugar más las circunstancias dadas. Vamos a poner algunos ejemplos.
También el conflicto puede ser con otro o el conflicto puede ser conmigo mismo, que ese conflicto es bastante importante, muchas veces. Va a haber diferentes tipos de conflictos y también va a haber diferentes maneras de las que nosotros creemos que podemos buscar una salida. Cuando nosotros tenemos un conflicto con el entorno digamos que es el lugar, o vamos a decirlo, más las circunstancias dadas. ¿Y esto qué sería? Aquel que, por ejemplo, si salimos afuera, se larga a llover, hay una lluvia torrencial y no tenemos paraguas. Bien, no tenemos paraguas para enfrentar o afrontar esa situación que escapa a nosotros. Es la naturaleza que se está manifestando. O si, por ejemplo, salimos en carro, en auto, y de golpe se detiene el tránsito y nosotros tenemos que esperar y vamos a llegar tarde al lugar que tenemos que llegar, entonces empezamos a enojarnos, empezamos a perturbarnos, empezamos a ponernos nerviosos, empezamos a ver a quién echarle la culpa, pero es un conflicto con el entorno. Es el entorno el que me lo está provocando. Es el lugar y son las circunstancias en las que me encuentro allí. Hoy por hoy nos sucede esta situación de pandemia que estamos atravesando y a todos de diferente manera nos ha afectado. Algunas personas están muy tranquilas y se mantienen trabajando en sí mismas, accionando sobre sí mismas. Hay otras personas que les está haciendo mucho, nos está afectando mucho emocionalmente y se deprimen. Hay otras personas que están muy enojadas con la situación de que creen que coartan su libertad. Hay personas que están sufriendo, o sea, todos estamos viviendo la situación y esta difícil situación que atravesamos y que de alguna forma es un problema, un conflicto con el entorno. Porque no es un conflicto que yo tengo con otro, tengo un conflicto con el entorno, con el mundo en sí. Pero bueno, de alguna manera es ver que el mundo se manifiesta y que no puedo hacer nada para detener lo que le está sucediendo. Conscientemente no puedo hacer. O sea, ¿cuáles serían las acciones que yo debería tomar en forma individual para que la situación cambie? A veces el entorno no me permite, o sea, me hace entrar a mí en conflicto, pero no siempre me permite poder encontrar la solución, porque es mucho mayor, es mucho más grande. O por ejemplo, vamos a hacer una historia de película. Estoy viajando en avión o estoy viajando en barco, hay un naufragio o hubo un accidente y terminé en una isla y estoy en conflicto con el entorno porque ahora estoy en un lugar como un náufrago y no sé dónde estoy y no sé. Y después ahí sí puedo tener un conflicto conmigo mismo. Pero si yo me perturbo, si yo estoy en la cola de la autopista y está lleno de autos y no puedo avanzar porque adelante hay una congestión por algo, empiezo a hacerme historias de qué va a pasar si llego tarde al trabajo o si llego tarde a la entrevista o si iba a un lugar muy apurado o de quién tiene la culpa o quién va a resolver y empiezo a hacer un parloteo mental constante que ese es nuestro peor enemigo con respecto a los conflictos. Creemos que podemos resolver todo a través de la mente y ahí está el principal problema con el conflicto. Nosotros aparece nuestro ego, aparece nuestra máscara, nos está diciendo el super yo, lo que tenemos que hacer, lo que debemos pensar y además empezamos a crearnos historias de lo que podría ser. Hacemos teoría sobre toda la situación y la analizamos desde nuestros ojos. Eso siempre es súper, súper importante. La analiza cada cual de acuerdo a su ojo, a su mirada. No va a ser lo mismo cómo puedo llegar a sentir yo en ese momento, si estoy apurada, si quiero ir a algún lado, si tenía que llegar, a una persona que simplemente iba a comprar algo. Y no está apurada, entonces pone música, espera que el tráfico se descongestione y sigue su rumbo. Por eso nosotros no vemos al mundo como es, sino como somos interiormente. Y la ley, de alguna forma,
La polaridad también está diciendo cómo es adentro es afuera y cómo es afuera es adentro. Precisamente el conflicto hace que nosotros no podamos avanzar porque nos vemos metidos como en el medio del problema y la mirada se nos achica. Quedamos ahí como suspendidos en el momento y en el tiempo. Este conflicto que les dije, por un lado puede estar con el entorno, el conflicto que aparece ahora, que es el conflicto con el otro, es cuando hay otra persona, hay un sujeto y hay otro enfrente, y ahí es cuando nos empezamos a embarullar. Porque hay personas que van a intentar decir, lo mejor que tenemos que hacer es hablar con el otro. Bárbaro, hay personas que son muy valientes y que si tuvieron una discusión con otro o tienen un conflicto con el otro, eligen la vía dialógica, eligen la manera de diálogo para poder sentarse a hablar y decir, bueno, lo llamo o le mando un mensaje y le digo al otro, la verdad que tenemos que hablar, surgió esta situación y nos incomodó y nos estresamos y también tenemos que ver qué pasa con la voluntad del otro, si el otro está deseoso de de querer hablar con nosotros, que eso es algo que nosotros no podemos manejar, la voluntad del otro. Nosotros podemos hacernos cargo de nosotros mismos, pero querer controlar al otro y querer que el otro haga lo que quiere, lo que quiero, o que el otro piense como yo, es una distancia mucho más grande. Entonces, este conflicto con el otro, que puede ser con un familiar, puede ser con un compañero de trabajo, puede ser con un jefe, puede ser con un amigo, puede ser con uno de nuestros hijos. De todas maneras, los vínculos y las relaciones son tan diferentes que también la forma de ir a hablar con el otro va a ser distinta. Hay personas que no, como les dije, no eligen. O sea, ir a hablar con el otro. Hay que ver cuál es la actitud que tomo. Siempre tiene que ver con nuestra actitud. Siempre tiene que ver con cómo nosotros vamos a enfrentar o afrontar, más que enfrentar, a afrontar la situación del conflicto. Podemos llegar a tener una actitud competitiva, o sea, intentar imponer nuestro criterio y de esa manera no vamos a ceder para lograr un acuerdo. Por eso a veces se necesita alguien que sea moderador o un conciliador, haya un tercero que vea con la perspectiva desde afuera y que pueda escuchar las dos campanas. Por algo existen los mediadores también, cuando el conflicto va mucho más allá que una simple charla de dos personas que pueden tratar de hablar civilizadamente. También frente al conflicto puedo llegar a tener una actitud de evitación. Hay muchas personas que huyen, evitan, más que huir, evitan el conflicto. O sea, o tratan de evitar por el miedo a afrontar la situación, a afrontar al otro. Tratan de evitar, aletargan, procrastinan terriblemente el encuentro con el otro porque tienen miedo de cómo el otro puede actuar, de qué represalias pueda tomar. Y es más, todo lo que imaginan mentalmente, siempre apareciendo en nuestro ego, siempre aparece en nuestro ego. Y entonces es como que los aflige muchísimo más esta situación de estar aletargando también. Por eso esa actitud de evitación frente al conflicto, no sé si tampoco sería la actitud que podríamos llegar a tomar. También puede haber una actitud que voy a tratar de tener como que me acomodo a la situación y cedo demasiado mi valía y lo que hago es decir al otro que tiene razón, solo para terminar con el conflicto. Pero si mi actitud es colaborativa, ya veo ahí el tema que nos encuentra hoy, que es el conflicto como una oportunidad para encontrar soluciones, para de alguna forma ver cómo ambas partes pueden llegar a una conciliación y que la relación no se vea perjudicada. De todas formas, no siempre va a ser que, digamos, no siempre va a ser fácil el encuentro con el otro y que el otro pueda también tener ganas de hablar conmigo. Vuelvo a decir, no todos vamos a resolver un conflicto de la misma manera. O sea, no todos van a tener esta frase de esto se resuelve hablando. No todos pueden hablar.
Algunos son más combativos, reactivos, otros son más cobardes, otros prefieren hacer de cuenta que no pasó nada y directamente hacen, no importa, borrón y cuenta nueva. Hay otros que directamente eligen no relacionarse más con la persona con la que tuvieron un conflicto porque no consideran que esa persona esté sumando a su propia vida. Entonces existen diferentes maneras y no hay una verdad absoluta para resolver un conflicto. Pero sí hay una cuestión de ver cómo hago para no intervenir desde el ego. ¿Cuál es el tema? Nosotros estamos llenos de prejuicios y de juicios constantes. Estamos todo el tiempo criticando y enjuiciando y enseguida, ante cada situación, aparece nuestra opinión. Nosotros nos la pasamos opinando sobre todo lo que sucede y eso es el lente con el que yo estoy mirando la situación. Incluso si estoy juzgando al otro con el que tengo el conflicto, es el lente con el que yo estoy mirando. Es mi lente, es desde este lado. No estoy poniéndome afuera y viendo la situación como es realmente. Entonces, el caos de alguna forma puede aparecer cuando no sé qué hacer. Y hay una manera en la que a veces menciona Eric Corbera también, que tiene que ver con no hacer, ese estado de no mente, ese estado de tratar de, por un momento, frenar absolutamente, poner un stop y simplemente tratar de estar en silencio por unos minutos y tratar de pensar que quizá las cosas se resuelvan sin que yo tenga que intervenir. Sobre todo, que no tenga que intervenir mi pensamiento constantemente para abrumar mi cabeza, porque el pensamiento es lo que más obstruye nuestra forma de vivir en el aquí y ahora. Vivir en el aquí y ahora, vivir en el presente, en este presente en el que estoy presente y disponible para lo que me regale el día de hoy, sea lo que sea que deba enfrentar, confrontar, afrontar. No existe una vida perfecta. Siempre vamos a tener o se van a presentar problemas, inconvenientes, conflictos. Vamos a intentar, de alguna manera, vamos a intentar resolver. Y no siempre vamos a poder resolver con el otro, con ese otro, que ahora estamos hablando del segundo conflicto, hablamos del conflicto con el entorno, ahora estamos hablando del conflicto con otro. No siempre vamos a poder resolver con otro, pero eso no quiere decir, o con el otro presente, pero eso no quiere decir que no lo podamos resolver verdaderamente. El perdón es algo muy, muy importante. Primero y principal, perdonar al otro si creemos que la ofensa fue fuerte, si creemos que nos hirió. Acá les quiero decir algo, todos hemos sido heridos en algún momento de nuestra vida o nos hemos sentido de esa manera. El tema es no hacerlo carne constante y no arrastrarlo siempre, sino poder empezar a sacar esas heridas o convivir con nuestro lado oscuro para en algún momento sentirnos más integrados y integrar nuestra sombra y nuestra parte en luz y vibrar alto, que hoy necesitamos estar vibrando con una energía mucho más positiva, con una vibra un poco más alta para sostener y alimentar positivamente nuestro sistema inmunológico, hacer que funcione mejor, porque la situación actual así requiere que nosotros le pongamos esta actitud y esta actitud al día a día. Si nosotros vivimos en la cultura de la queja constante, si nosotros estamos todos los días alimentándonos de odio, de noticias, que sabemos que las noticias van a aparecer todo el tiempo, buenas, malas, si nosotros estamos alimentándonos todo el tiempo por lo que nos perturba de afuera, tenemos que ver qué es lo que nos está pasando en nosotros. Y acá aparece la ley del espejo. Acá aparece... yo les voy a leer un poquito lo que de alguna forma escribí en mi libro y que habla de esta cuestión del espejo y de esta cuestión de cómo si estoy mirando al otro, si estoy ahí en el espejito. Una cosa es estar mirándome a mí misma y mirar el espejo que me está devolviendo mi imagen, con la que a veces lucho por una cuestión estética, pero después aparecen los espejos que son las personas. Y las personas
siempre nosotros intentamos ver que el otro es el que me está atacando, el otro es el que me está agrediendo, el otro es el que está equivocado. Siempre voy a estar con una actitud culpógena, victimista, una actitud que no nos beneficia. A veces ahí está y ahí radica el hecho de quedarse imparcialmente quieto, hacer que la mente no actúe, hacer el ejercicio de tomarse los minutos de decir, no voy a juzgar esta situación, no voy a pensar esta situación de esta manera para no ser arrastrado por mi ego, que muchas veces va a hacer que obremos de una manera egoísta, de acuerdo a cómo nosotros vemos el mundo. El otro es mi espejo. Esto es parte de mi libro. Es en quien proyecto y veo algo que no acepto de mí, algo que me hace ruido en el otro. Pero solo es el eco de mi sonido. La ley del espejo nos habla del ego. Reflejamos nuestra propia realidad. Buda dijo, todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo. Ser conscientes de aquello que proyectamos en los otros nos permite, aunque no lo creas, descubrir cómo somos en realidad. Entonces, es hora de tomar el control de lo que está sucediendo en nuestro interior para poder hacernos cargo y transformar aquellos aspectos que no deseamos mantener. Jung también decía, todo lo que nos irrita de los demás nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos, que ahí va a empezar a aparecer el conflicto con uno mismo también. Debemos admitir que lo que sucede en nuestras vidas nos refleja y somos responsables. Todo lo que sentimos y nos afecta, lo atraemos para aprender de eso. Si lo que me sucede y me impacta no reflejara una parte de mí, ni siquiera sería capaz de percibirlo. Todas las personas que atraje a mi vida son el reflejo de diversos caracteres y sentimientos que habitan en mi interior, dice Gawain. Y así es, todas y cada una de las personas que aparecieron en mi vida, por ejemplo, no fueron encuentros casuales. Son maestros, muchos sin saberlos, sin saberlo. Por eso, cuando hablo de estar en modo aprendiz, más allá de siempre estar respetando al interlocutor que el otro me está enseñando algo nuevo, me está mostrando lo que leyó, lo que estudió, mostrar el interés un poco en el otro. Esto de estar en modo aprendiz tiene que ver con entender que cada una de las personas que se presenta frente a nosotros es un maestro, porque nos está enseñando algo muy importante. Esa persona, a ver, si ustedes piensan, que esto también se los propongo en mi libro, en la persona que te irrita y te descentra más. ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden pensar en una persona que los irrite y los esté de alguna forma descentrando mucho? Si lo tienen claro, si lo tienen ahí, si ven que hay una persona, si se les cruza por la cabeza una persona que los esté descentrando o en ese momento, bueno, piensen que esa persona en este momento es tu mejor maestro, porque te está enfrentando, te está desafiando y te muestra eso que tenés que cambiar o que debés cambiar y transformar. Juzgarla a la otra persona te define más que a ella misma. Juzgar al otro nos define de todas maneras la forma en que nosotros tenemos de concebir, percibir y asegurar el mundo en el que vivimos. Hacer una lista de las personas que te fastidiaron, que te perturbaron, y que después lo que tenés que hacer es intentar cuál es el aprendizaje que hubo con ese espejo. Porque apareció. Todo sucede porque debe suceder de esa manera y no de otra. A veces las señales por ahí son captadas más rápidamente, otras las ignoramos, y la vida nos enfrenta una y otra vez con el mismo tipo de personas, con la misma clase de personas y situaciones, hasta que logres ver de verdad. Y es lo que nosotros decimos estar despierto. Estar despierto es estar en este presente, en el aquí y ahora, haciéndonos cargo de la realidad que hoy nos encuentra. Incluso cualquier conflicto con cualquier persona. Borja en algún momento, y también lo has dicho, lo has escuchado de otros, que la vida no te da lo que querés, sino lo que necesitas para evolucionar, para aprender, para crecer. Acá viene la palabra aceptación y no resignación. No se trata de resignarnos a lo que sea, sino que introspectivamente puedas salir
de esas situaciones que me dejan enseñanzas trascendentales para mi vida. Y el camino de tu transformación es la razón y motivación que necesitas para iniciar, para obtener un mayor bienestar. Bienestar, estar bien. Y quizá va a ser el trabajo más difícil, pero el más importante sin duda en este camino de crecer, sanar, soltar, fluir. Es un camino de crecimiento, como le llamamos a nuestro espacio. El hecho de poder estar presentes en nuestra vida, muchas veces juzgamos, ponemos el ojo, siempre permitiéndonos, dándonos permiso para opinar sobre el otro. La cantidad, los que vivimos en pueblos o en ciudades muy pequeñas, que nos conocemos muchísimo, wow, está lleno de personas que juzgan y critican. Y que siempre están poniendo la mirada en, ay, pero mira esta persona, ¿quién cree que es? ¿O quién se cree que es? O, ay, ¿de dónde habrá sacado dinero para comprarse tal cosa? O, uy, ahora cree que es un evolucionado. O, está lleno, quiero decirles, y esto creo que lo saben, está lleno de haters, está lleno de odiadores, está lleno de críticos, está lleno de gente que se alimenta de juzgar a otra gente. Entonces, eso no es un camino de crecimiento. Y nosotros, para darnos cuenta de esta evolución que queremos hacer en nosotros mismos, es ver que mantener nuestro momento sin opinar sobre la realidad. Cuando estamos frente a un conflicto, que es el tema, vamos a una oportunidad para ver no cómo actúa el otro solamente, sino cómo estoy actuando yo, cómo me autorregulo. Hay personas que cuando están muy nerviosas, que cuando discuten con alguien, limpian. Otras ponen música muy fuerte y bailan. Y empiezan a sacar quizá ira reprimida o estrés o incomodidad que le surge en ese momento de conflicto, la sacan, la exteriorizan de alguna manera. Hay otras personas, como los que somos muy mentales, que me suele pasar, me pasó durante mucho tiempo y a veces me sigue pasando porque soy un ser humano que va a cometer errores. Que nos duele muchísimo la cabeza porque nos hacemos historias, las enredamos y las desenredamos en nuestra mente y nos contamos más de 5 o 6 finales alternativos de una misma historia. Cuántas veces incluso hablamos con el otro y después cuando terminamos de hablar y nos acordamos, ¿y por qué no le dije esto? ¿Cómo no me di cuenta? En una discusión hay personas que quieren ganar, por ejemplo. Nadie gana esta discusión. O quiero ganar esta discusión, quiero que me digan que tengo razón. Cada cual tiene su razón, cada cual tiene su lente. Solo que hay personas que van a ser miedosas o van a decir, no quiero discutir, ay no, discúlpame, o como que van a tratar de evitar esa discusión o van a tratar directamente de evitar entrar en conflicto y te van a ceder su valía y van a decir, sí, bueno, hagámoslo como quieras o sí, tienes razón. Pero eso no quiere decir que realmente esté de acuerdo con lo que pienso, sino porque prefirió no entrar en conflicto. Y vas a encontrar otras personas que se van a enfrentar, se van a plantar de cara al conflicto con una fuerza, con una predisposición corporal de súper guerrero, de aguerrido, de ir contra todo, con una fuerza impresionante y te van a intimidar. Hay personas que son grandes argumentadoras y cuando estamos en un conflicto o en una discusión van a tener todos los argumentos con ítem para decirte realmente todo lo que quieren decirte con la justificación de lo que te están diciendo, tratando de decirte que tienen razón, convencerte de que ellos tienen la razón. Y hay personas que quizá van a tratar de ser más empáticas, van a intentar ponerse en tu lugar, van a bajar los decibeles, van a bajar la voz, van a bajar el ritmo y van a decir, ok, yo te entiendo, empecemos de nuevo. Todos tenemos diferentes maneras de resolver los conflictos, porque también existen diferentes tipos de conflictos. No solo los 3 que mencioné, el conflicto con el entorno,
es el entorno y las circunstancias. El conflicto con otra persona, y el conflicto puede ser una discusión difícil, un divorcio, el hecho de que alguien haya sacado algo mío sin pedirme permiso. El conflicto se genera por cualquier cosa que haga que choquen dos fuerzas. Y el conflicto con uno mismo es ese en el que hablamos de cuando uno no puede resolver algo, cuando uno tiene algo que cuando se mira al espejo, el espejo no es otro, sino que verdaderamente el espejo es ese en el que nos vemos reflejados y qué es lo que vemos ahí en nosotros. Si lo que estamos viendo superficialmente es nuestro ego y si nos metemos en nuestro interior, ¿cómo hacemos para ver nuestra parte más oscura? ¿Cómo hacemos para reconocer que estamos equivocados? Si a nadie le gusta decir que está equivocado. Hay personas que les resulta un poco más fácil, no quiere decir que les resulta como si nada, reflexionar y decir, realmente me equivoqué en esta situación. Realmente puedo llegar a pedir disculpas. Pueden hacerlo, pero no todos. Los orgullosos no pueden hacer esto. Los orgullosos no pueden bajarse del caballo. Los orgullosos no pueden precisamente decir, ok, me equivoqué, vamos de nuevo. Pero siempre está interviniendo en nosotros el ego. Siempre de alguna manera interviene nuestra mente, nuestro pensamiento, que no nos deja ser desde la víscera, desde la emoción, desde la mente y desde el espíritu, no nos deja ser íntegros. Y entonces, cuando nosotros queremos tener razón, cuando nosotros queremos mostrar lo que realmente es nuestra versión de los hechos, es cuando está el ego todo el tiempo tratando de defenderse, todo el tiempo tratando de justificarse. De hecho, armamos cada uno de nosotros una estructura para defendernos del mundo, si quieren. Cuando empezamos a crecer, a nacer, y ahí volvemos a la máscara. Volvemos a esta estructura que nosotros armamos para poder desenvolvernos en el planeta, con los demás, en la sociedad, pero somos todos diferentes. El tema está en que hay personas que están en este camino de crecimiento, en este camino de despertar, de decir realmente, tomo mi sombra, veo en qué parte soy egoísta, veo en qué parte le estoy pifiando, en dónde estoy pecando. Cuando hablamos de pecados, hablamos de esta equivocación que solemos tener, de esta pasión que nos lleva desde la fuerza interior, como puede ser eh, la ira, que no dejamos salir, perdón, y que nos empieza a habitar en nuestro cuerpo. El miedo es otra de las grandes. Y más, el miedo más allá de un eneatipo o de un tipo de personalidad, el miedo, todos tenemos miedo. Cada uno de nosotros tenemos miedos. Miedos básicos, sustentados en lo que hemos perseguido desde niños, en lo que hemos deseado, en lo que deseamos, en lo que queremos. Y cuando nosotros deseamos algo hoy, lo deseamos desde nuestro ideal. Muchísimas veces. Lo deseamos de una determinada manera. Y así nos pasa con los demás, porque nosotros esperamos que el otro nos devuelva. Nosotros damos, decimos, estoy cansado de dar de mí, pero no des tanto. O quizá, si das, da porque querés dar y porque te hace bien dar, no porque necesitas esperar sí o sí algo a cambio. Porque el dar es un hecho no egoísta, es un hecho de dar. Te doy esta taza. Te la regalo, te la doy, no porque me está sobrando. Te la doy porque realmente quiero dártela, porque pensé en vos, en dártela, pero cuando te la doy no estoy esperando que me devuelvas algo o que me hagas otro regalo. Simplemente te la doy porque en el hecho de dar a mí me hace bien. Si yo espero algo a cambio, ya vamos a hablar de chantaje o de chantaje emocional o de estar esperando todo el tiempo y que el otro cubra una necesidad. Y pensemos que en todas nuestras necesidades, en nuestros deseos, en esto de que el otro colme las expectativas, y tiene que ver eso, las expectativas que hacen que nosotros tenemos muchas de ellas, muchas expectativas, y cuando no las cubre, nos decepcionamos. Ahí aparece la decepción, porque estamos esperando algo que nosotros nos imaginamos como ideal, y no siempre sucede de esa manera. Nos pasa con nuestra pareja, con amigos, con padres, con hijos.
con compañeros de trabajo, con jefes, tenemos expectativas altas, ideales, y cuando no se cumplen nos decepcionamos. Entonces vamos a encontrar mucha gente decepcionada. Estoy decepcionado. ¿Y por qué estoy decepcionado? Porque yo estaba esperando algo diferente. ¿Y por qué esperas algo diferente? Y ahí aparece la palabra que decíamos hoy, aceptación. Aparece la aceptación. Aparece esto de si acepto que la realidad es así como es, si acepto esta persona que se presenta, si acepto esta situación, no estoy teniendo expectativas y entonces no me decepciono. Cuando entiendo que yo no puedo cambiar a nadie, que yo puedo contarle al otro mi experiencia y si al otro lo motiva, si al otro lo entusiasma, pues quizá diga, pero si te está haciendo bien, qué bueno, porque si uno cambia, todo cambia. Si uno decide cambiar, si uno le pone otra energía a la vida, si uno todos los días se curra o todos los días se trabaja, todos los días activa sobre sí mismo y está presente, todos los días se compromete a crear una mejor versión de sí mismo. Eso es un poco de lo que trata también la aceptación, de lo que es la no resignación, sino la aceptación de la realidad tal cual es. La realidad es como es, no como nosotros la vemos, ni como nosotros queremos que sean. Cada uno de nosotros ve la realidad con su lente. Yo tengo mi anteojo, que ahora no está usando, tendría que usarlo, mi anteojo. Esta es la realidad que yo veo. Yo veo la realidad a través de mi lente. Y mi lente tiene una graduación específica, especial, está armado de una determinada manera. Así es mi vista, mi visión ante los hechos y lo que sucede. Entonces la aceptación es muy importante. Aceptar lo que está sucediendo y quizá tomar acciones para construir desde lo mejor de uno mismo. Y tomarse ese tiempo, cerrar los ojos, tranquilizarse. Obviamente que cuando estamos en una discusión acalorada no le vamos a decir al otro, espera un poquito que me voy a cerrar los ojos y vuelvo. No. Pero que digo es que directamente cuando veo a una persona que está perturbada, que está enojada, que nos está mostrando lo que le pasa, y a lo mejor nosotros no tenemos nada que ver, y decimos, te lo estás agarrando conmigo. Suele pasar como nosotros nos solemos descargar con otro. Entonces lo que intentamos es también poner un límite a la situación. Los límites están bien. Los límites nos cuidan. Los límites son sanos. Entonces, ¿mi límite cuál es? Si yo veo que no puedo afrontar esta situación que estoy viviendo con esa persona en ese momento, tengo que tener el derecho a retirarme de la situación. El otro no me puede obligar a estar, el otro no me puede obligar a que yo siga la discusión. Y yo puedo poner el límite, quizá no voy a poder discutir en este momento. Tengo el derecho también. Esto de tirar la toalla no se trata de cobardía, se trata a veces de decir, momento, necesito pensar en esta situación y no estoy en este momento con la energía suficiente para afrontar este conflicto que nos atraviesa. Hay personas, como decía, más viscerales, más desafiantes, más confrontativas, más de acción, que no tienen problema en comenzar una discusión y seguirla acaloradamente. Hay otros que no pueden. Ahí está la empatía y ahí está el poder ponerse en el lugar del otro y comprender. Yo puedo comprender una persona que es irascible, que se enoja, a la que puedo llegar a ponerle un límite y decir, no quiero discutir de esta manera, esas palabras quizás me estén hiriendo. Recuerden que les dije, todos somos heridos, todos hemos sido heridos en algún momento de nuestras vidas y traemos heridas a veces que acarreamos, pero que tenemos que sacar de nosotros. Pero lo importante es mantenernos un poco en este estado intermedio, a media luz, este estado entre la polaridad, porque como decíamos, blanco-negro, y nosotros mantenernos en un estado imparcial en el que decimos, ok, no quiero participar de esta situación conflictiva con mi mente, con mi pensamiento, solo la acepto. Puedo escuchar al otro, como en una película, todo lo que me está diciendo, y solo voy a tratar de interpretar y voy a tratar de escuchar por escuchar. No voy a escuchar para contestar. Las personas en una discusión hablan, se contestan, se gritan, pero nadie se escucha. ¿Por qué las personas gritan? Cuando discuten, cuando entran en conflicto.
Gritan porque no se escuchan, porque quieren hacer valer su voz por encima de los demás. Y a veces hay que bajar los decibeles y a veces hay que bajar el volumen. Y si no pude escapar de esa situación estresante, después cuando vuelvo, cuando tengo la posibilidad de estar solo, cuando tengo la posibilidad de autorregularme, de salir a caminar, de escuchar música, de limpiar, de hacer jardinería, de buscar un escape, porque el cuerpo tiene que sacar la toxina del conflicto, incluso si elijo llorar. Después es poner esta situación de dejar el ego, dejar el juicio, el prejuicio, dejar las expectativas y empezar a aceptar. Aceptar a los demás porque son, de alguna forma, como son. Y si no están en mi camino de crecimiento, también tengo la opción de compartir. Nadie está obligado a estar con nadie ni a compartir tanto tiempo. Obviamente, si estoy en un entorno laboral, no puedo irme de mi trabajo y puedo tener conflictos, pero tiene que ver con mi actitud. ¿Cuál es la actitud que yo tomo frente a ese conflicto? Y si realmente lo tomo como un conflicto o como una situación que me está presentando el día de hoy y que debería resolver en este momento. Si es fácil, no, en absoluto. Nadie dice que es fácil. Es un trabajo diario. Y el trabajo diario también tiene que ver con soltar el resentimiento. Esa sensación que me trae sentimientos del pasado, esos recuerdos cristalizados, esa creencia limitante, ese apego a mi creencia, ese apego que hace que no suelte, que no me permite soltar. Y no me permite soltar y sigue doliendo, sigue abriendo heridas, sigue abriendo un surco neuronal que me conecta con lo que viví en ese momento y puedo estar acarreando un conflicto de mucho tiempo. Y ese conflicto que tengo y que arrastro desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, no me permite ser feliz y me está trabando otras partes de mi vida. Por eso es muy importante sanar las relaciones desde el perdón, aunque la persona no esté ya en este plano, haya partido, que no esté en presencia, que yo no pueda incluso hablar con esa persona. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un pequeño ejercicio de terapia sistémica. El método MyBlock es muy bueno, que tiene que ver con sanar en nuestros linajes, sanar lo que traemos acarreando de nuestros padres, abuelos, madres, incluyendo los hijos no deseados, incluyendo los hijos adoptivos. Nuestra relación debe ser sanada porque debemos agradecer la fuente de vida. Por algo estamos en este mundo, en este viaje del héroe que atravesamos en esta vida. Nacemos, hacemos una vida, después nos transformamos, nuestro cuerpo se transforma en otra energía y viajamos hacia otro plano, de la forma en que quieras creerlo. Y de alguna manera tenemos que irnos más livianos de equipaje. Y para irnos más livianos de equipaje hay que ir sacándonos las mochilas constantes que nos ponemos al hombro todos los días, que alimentamos. Por eso tenemos que sanar y tenemos que perdonar y hacer ejercicios y hacer meditaciones para perdonar, para sanar, para soltar, para poder fluir y abrirnos a la abundancia de la vida. Y no solo es la abundancia económica, sino que es la abundancia de cosas positivas en nuestra vida, de tratar de encontrar la serenidad, tratar de conectar con el vacío, que nos habite el vacío, o sea, la no mente y no estar lleno de actividades y no estar lleno de cosas todo el tiempo. A mí me cuesta mucho. Mi ala 7 del enneagrama a veces hace que yo esté haciendo muchas cosas a la vez, o tengo muchas cosas y entonces después digo, no, hoy es momento de frenar, hoy es momento de hacer un parate. Entonces, dentro de los 5 pasos hacia la sabiduría, según la Kabbalah, una de las cosas principales es el silencio. Estar en silencio
estar a solas con uno mismo. De alguna forma el silencio va a generar un espacio muy sagrado en nosotros y va a hacer que bajemos los decibeles. Ser paciente. Esto de cuando hablamos de que somos pacientes de un médico, bueno, acá tenemos que ser pacientes nosotros, hablar de la ciencia de la paz, ser paciente, esperar. Y eso también pasa con el conflicto. A veces, cuando algo no se resuelve, tengo que tomar distancia, hacer silencio y a veces esperar, no hacer. El no hacer no significa siempre pereza en la acción, como le diríamos a una niña tipo 9. No siempre es pereza, a veces es esta necesidad de encontrar la respuesta en nosotros mismos. Otro paso es la escucha, poder permitirnos escuchar realmente qué le está pasando a mi cuerpo, sentirlo, sentir en mi cuerpo también dónde se alojó este conflicto, dónde está alojado, dónde tengo la atención, dónde estoy manteniendo la atención cuando pienso en el conflicto. Si cierro los ojos y recuerdo un conflicto que haya tenido, que me haya pasado, ¿dónde está alojado? ¿En mis hombros, en mi cuello? ¿Dónde está la atención? ¿En la espalda, en la cintura, en las piernas? Esto de ver dónde está alojado en nuestro cuerpo esa tensión, si apreté la mandíbula, si fruncí el ceño, si me puse tenso, si apreté la mano, si sentí la tensión en el cuello o en la espalda, ¿a dónde está ubicada la tensión de ese conflicto? Entonces la reenmarco. Cuando estoy solo, entonces, ahí apelar a la memoria de lo que sentí cuando pasé el conflicto. ¿Qué es lo que sentí? ¿Cómo atravesó mi cuerpo? No lo que pensé, no todas las ideas que se me vienen a la cabeza, sino lo que sentí. Entonces, sincronizamos con nuestra parte interna, con el ritmo de nuestro cuerpo, la respiración, que también hace que volvamos poco a poco a la calma. Y de alguna forma estirarnos la oreja, digo yo constantemente. Somos aprendices y somos maestros de nosotros mismos. Y es esto de, ok, tengo que meditar. Es como hacer dieta, pero otro tipo de dieta. Dieta de emociones, dieta de pensamientos. Uno está a régimen, uno está tratando de imponerse de alguna forma. Si no quieren usar la palabra fuerte, imponerse, pueden usar la palabra proponiéndose una autodisciplina. Autoconocimiento, autoconfianza, autodisciplina, autodependencia. Todas esas palabras, no sé si repetí alguna, pero tienen que ver con lo que yo hago conmigo mismo. Y eso es ser responsable de nuestras propias vidas. Eso es estar presente. Eso es hacerme cargo. No andar buscando culpables en el resto. Y si hay un conflicto, ¿cómo lo afronto? Si hay un conflicto, ¿cómo hago para salir cuando no puedo ver? Cuando no puedo ver la situación, puedo no ver. Puedo estar en silencio, puedo hacer un freno, respirar, quedarme en silencio y tratar de que mi ego no intervenga constantemente, que mi mente, mi pensamiento, mi juicio, mi crítica, mi opinión no aparezca, que no aparezca el tirano constante que hace que señalo al otro todo el tiempo por lo que está equivocándose, porque yo también me estoy equivocando, quizá, o porque quizás yo he generado esta discusión por algo, pero en ese momento necesito poner un stop. De alguna forma es también ir hacia adentro cuando me abstraje, cuando me fui del conflicto, cuando me fui a reflexionar sobre la situación. De alguna forma también es practicar la serenidad en mí. Respirar. Y ver que en el mundo hay muchísimas vidas, muchísimas personas, y cada una de esas personas es historia, es una historia viva, una historia pura. Cada una tiene una historia, cada persona podría escribir un libro, el libro de su propia vida. Imagínense que no somos los únicos que hemos perdido a un ser querido, que no somos los únicos que hemos llorado o sufrido por amor, que no somos los únicos que hemos tenido relaciones difíciles con nuestros padres, no somos los únicos que a veces no sabemos qué hacer con nuestros hijos, no somos los únicos. Y eso es también estar poniéndonos en el lugar de otro y darnos cuenta que no somos únicos, no somos el yo, yo.
o yo, mí, me, como dice un determinado eñatico. Todo no pasa por nosotros únicamente. Y entender eso también hace que nosotros podamos bajar, no la energía, pero sí bajar la vibración, perdón, la frecuencia de emocionalidad negativa en nosotros. Porque nos habita muchas veces esa parte negativa y nos quedamos con la parte negativa. Entonces, ¿qué hago también? Si yo empiezo a conectar con la serenidad, si yo empiezo a conectar con la sonrisa, si yo conecto con el agradecimiento diario, si agradezco todos los días, mi realidad, sea la que sea. En este momento, muchos de nosotros lo estamos pasando quizá mal porque no tenemos una determinada entrada económica o lo estamos pasando mal porque estamos viviendo una situación de desamparo, pero siempre hay algo por lo que podemos agradecer, sobre todo quienes están escuchándome. Yo no voy a juzgar a nadie. Hoy por hoy trato de enjuiciar mucho menos, criticar mucho menos, porque me doy cuenta que está lleno de críticos, que está lleno de haters, de estos odiadores, que está lleno de gente señalando a otra gente o señalando la actitud del otro o siempre viendo el error en el otro. Y en realidad el trabajo es con nosotros mismos. Ejercer la actividad de la evolución y el desarrollo personal es desde nosotros. Hay muchas personas que están despertando, que están intentando estar despiertas, que están intentando estar disponibles, que están intentando crear un espacio diferente en esta situación que estamos atravesando y que hoy debemos aceptar. Lo que decimos del otro lo decimos de nosotros también. ¿Cuál es nuestra actitud frente a eso? ¿Cuál es nuestra actitud frente al conflicto? ¿Cuál es tu actitud frente al conflicto? ¿Qué es lo que está pasando cada vez que te sucede algo con el entorno, con otro y con vos mismo? Ese es un viaje que, por supuesto, invito a todos a hacer con el enneagrama de la personalidad. Hay que pasar de la teoría a la práctica. La única forma es experimentar. Por eso muchos de los gurúes, de los pensadores, de los filósofos, de los apasionados dicen, no creas todo lo que digo. Y lo mismo te digo yo, sino que debes experimentarlo. Si te lo cuento y te lo hablo de esta manera, es porque lo experimenté y lo experimento y no estoy tratando de transferir, porque yo no puedo transferir de mi experiencia. Te la puedo contar, pero la tienes que vivir o la tenés que vivir en carne propia, en emoción propia, en tu propia mente, para poder hacer una transformación. Y soltar, desapegar. Suelten a las personas. ¿Pero por qué? Suéltenlas de su mente. Cuando no pudieron resolver algo, cuando no pudieron resolver el conflicto, suéltenlas. Déjenlas fluir. Dejen de retener esa situación. El otro es otro, que no soy yo, que tiene su mundo mental, su mundo emocional, su mundo espiritual diferente, distinto, constituido diferente, que tiene su historia, su vida, su pasado y quizá planificaciones para el futuro. Uno debe ir hasta las profundidades de su propio infierno, identificarse con su lado oscuro para desidentificarse y poder salir en luz, poder evolucionar, poder aceptar y poder fluir con la vida. Y uno se va sintiendo más liviano, serio, seguro. Y se abraza a lo positivo, se abraza a lo mejor que puede creer y crear en esta realidad que nos toca vivir y que si la aceptamos, vamos a entender que toda demanda es demanda de amor. Todo tiene que ver con la cantidad de amor que hemos percibido, hemos necesitado, hemos recibido cuando nacimos. ¿Y cuál es la conexión con ese amor? Con el amor que tenemos con nosotros, con la compasión. Con eso de tenernos un poco de consideración y tener compasión por mí y tener compasión por el otro. Entonces dejar de juzgar todo el tiempo, dejar de quejarnos, dejar que el pensamiento crítico intervenga todo el tiempo porque nos amargamos, nos decepcionamos. Pero que esta info o este compartir de experiencias o estas palabras que he reflexionado te lleguen en un momento en que puedas tomar algo así, aunque sea algo, una semillita que puedas sembrar, aunque sea que pienses cuáles son los tipos de conflicto que han atravesado tu vida con el entorno,
con el otro o con los otros, con vos mismo, y empieces a tomar esta distancia de poder no intervenir todo el tiempo desde tu ego.